Una de las cosas impresionantes que suceden después de la resurrección de Cristo es que los apóstoles no solamente se dedican a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que empiezan a realizar milagros y prodigios, al grado que dice Hechos que la sola sombra de Pedro sanó a un enfermo. Y si vamos a lo que dice Hechos 10:38, miren la confesión más extraordinaria que pudo haber hecho el apóstol Pedro. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Pedro era judío y él juraba y comía tierra que solamente iba a tener contacto y comunicación para los judíos, y que el evangelio que Jesús el Cristo le había transmitido era únicamente para los judíos. Por eso se negó a ir a donde Cornelio. Pero en el momento en que le cae el 20 y que la unción del Espíritu Santo cae sobre él, dice: ahora comprendo que en verdad Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Teme no es tenerle miedo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús el Cristo. Es Señor de todos. Allí entendió Pedro que los israelitas no eran el pueblo hebreo, no era el pueblo judío. Es aquel que busca a Dios y lo encuentra. Ustedes saben lo que se divulgó de toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cuando Juan dijo: hay alguien que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar las correas de sus sandalias. Y aquí viene la parte más espectacular de lo que Pedro está confesando. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y Dios es él. Porque, ¿qué dijo Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, esa es parte integral de todo esto. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó al tercer día Dios e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y conforme a lo que los mismos judíos decían cuando quisieron apedrear a Jesús, cuando sanó a los enfermos, dijo: solo Dios puede perdonar los pecados. Lo que muestra claramente con la afirmación de Pedro que Cristo es Dios, Señor y Salvador. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso? Es justamente que les cayó el 20, que se dieron cuenta de la importancia que Jesús el Cristo tenía, porque era el mismo Dios habitando en esta tierra. Y aquí nos damos cuenta de que Dios es un Dios universal. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de ver que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la importancia de la resurrección de Jesús el Cristo. Ahora veamos cuáles fueron los milagros obrados en el nombre de Jesús el Cristo. Los apóstoles obraron milagros en nombre de Jesús el Cristo resucitado,
Luego ellos decían la verdad, porque Dios no puede hacer milagros para confirmar el error o la impostura. Por eso, un gran número de judíos, heridos por el brillo de estos milagros, se convirtieron a la predicación de los apóstoles y adoraron como a Dios aquel que poco antes habían crucificado. El día de Pentecostés, Pedro predica a Jesús crucificado y resucitado, y 3,000 judíos abrazan el evangelio de Jesús el Cristo. Pedro sanó en la puerta del templo a un renco conocido en toda Jerusalén y predicó por segunda vez a 5,000 judíos que se convirtieron y creyeron en el Cristo, el Salvador de Israel, no del pueblo judío. Ahora veamos cuáles son los monumentos públicos establecidos en memoria de la resurrección. Los apóstoles dejaron 2 recuerdos permanentes de la resurrección de el Divino Maestro. Primero, la fiesta de la Pascua, celebrada por todos los cristianos del mundo, del día de reposo, que era el sábado, al primer día de la semana. Una de las cosas que la historia nos muestra, que nada es tan imposible de creer como la resurrección de un muerto. La tumba de un muerto no es el lugar donde podía echar raíces el árbol gigantesco del cristianismo. No puede ser. Por eso es que es imposible que Jesús el Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado. La pregunta es, ¿sería posible que algunos ilusos o algunos impostores hayan hecho creer la resurrección de Jesús el Cristo a millares de millones de personas y que Jesús el Cristo siga siendo vigente? Por lo tanto, tenemos que concluir que la resurrección de nuestro Señor, Salvador, Dios Jesús el Cristo es un hecho innegable, más brillante que el sol, y cuya certeza jamás podrían destruir los incrédulos. Lo único que nos queda por hacer es caer a los pies de Cristo y decirle, al igual que lo hizo Tomás, eso es lo único que nos queda. Esa es la conclusión. Entendamos que Cristo no quedó crucificado, que Cristo ha resucitado y que ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso,